El notario bajó la vista hacia la escritura, se ajustó las gafas y frunció el ceño. «Lo siento», dijo, «pero los vendedores que figuran aquí no son los propietarios de esta vivienda». La sonrisa de mi nuera se esfumó. «¿Cómo que no somos los propietarios?», soltó. Los compradores se miraron confundidos. Mi hijastro se inclinó hacia adelante en su silla. «Tiene que haber algún error». El notario negó con la cabeza. «No lo hay». Entonces miró hacia la puerta de la sala de reuniones, porque justo en ese momento yo entré. Y por primera vez en 10 años, mi hijastro y su mujer supieron quién era en realidad el dueño de la casa que acababan de intentar vender. Pero para entender cómo llegamos hasta ahí, hace falta remontarse a la Nochebuena anterior. Me llamo Alberto Ibáñez, tengo 72 años, vivo en un pueblo tranquilo a las afueras de Madrid, cerca de Alcalá de Henares. Durante la mayor parte de mi vida, trabajé como electricista autónomo. Nada glamuroso, solo jornadas largas, trabajo duro y el orgullo de saber que cada euro que ganaba salía de un trabajo honesto. Mi mujer, Mercedes, solía decir que yo medía el amor en actos, no en palabras. Puede que tuviera razón. Javier no era hijo mío de sangre. Su padre biológico, Ramón, nos abandonó a él y a su madre cuando Javier tenía 4 años. Yo conocí a Mercedes poco después. Me enamoré de los dos, y desde entonces fui su padre en todo, menos en el papel. Le arreglé la bicicleta. Fui a sus partidos de fútbol los sábados por la mañana. Hice horas extra cuando llegó la matrícula de la universidad. Simplemente estuve ahí cada vez que me necesitó. Nunca lo llamé hijastro en voz alta, ni él a mí padrastro. Para los dos, éramos padre e hijo, sin más. Mercedes falleció hace 12 años, tras una larga batalla contra el cáncer. Cualquiera que haya perdido a su pareja después de 40 años de matrimonio, entiende lo que viene después. La casa se vuelve más silenciosa. Los días se hacen más largos. Y cada habitación guarda recuerdos. Durante 2 años después de su muerte, viví solo. Luego, el negocio de Javier se hundió. Había montado una empresa de jardinería y paisajismo con 2 socios. Al principio las cosas pintaban bien, pero la mala economía, los contratos ruinosos y un socio deshonesto acabaron destruyéndolo todo. En cuestión de meses, Javier y su mujer, Marisol, se ahogaban en deudas. Todavía recuerdo la tarde en que Javier vino a verme. Los hombros le pesaban como nunca los había visto. «Papá», me dijo en voz baja, sentado frente a mí en la mesa de mi cocina, «no sé qué vamos a hacer». Marisol estaba a su lado. Por una vez se la veía humilde. Tenían entonces 2 hijos pequeños, Lucía, de 8 años, y Hugo, de 6. Solo pensar que esos niños perdieran su estabilidad me partía el corazón. Le dije a Javier que los ayudaría, y lo hice. Lo que ninguno de los dos sabía era que yo ya había tomado una decisión años antes. Después de morir Mercedes, vendí nuestra casa familiar más grande y compré una propiedad más pequeña al otro lado del pueblo a través de una sociedad limitada que mi abogado me ayudó a constituir. Nada ilegal, nada complicado, solo un plan de sucesión pensado para evitar futuros líos de herencia y disputas familiares. La casa era cómoda, 4 habitaciones, un jardín decente, buenos colegios cerca. Se la ofrecí a Javier y a Marisol. Les dije que podían vivir allí pagando una pequeña cuota mensual que apenas cubría los impuestos y el mantenimiento. Nunca les dije que era yo el propietario. En ese momento no me pareció importante. La familia era familia, o eso creía yo. Los primeros años fueron buenos. Compartíamos cenas. Yo iba a los eventos del colegio. Los nietos pasaban los fines de semana en mi casa viendo películas antiguas de vaqueros. Marisol parecía agradecida. Javier parecía aliviado. Por un tiempo se sintió como si hubiéramos superado juntos un capítulo difícil. Luego las cosas empezaron a cambiar poco a poco, no de un día para otro. Eso es lo que pasa con las relaciones familiares. Casi nunca se rompen todas de golpe. Se agrietan poco a poco. Marisol empezó a hacer comentarios. Comentarios pequeños, fáciles de ignorar. Tendríamos más sitios si Alberto no guardara tantas cosas. O, qué bien no tener que preocuparse por la hipoteca. Al principio me reía, pensaba que era el estrés hablando, pero con los años los comentarios se volvieron más afilados,
más personales, más frecuentes. Una noche, durante la cena, se quejó porque había dejado una taza de café en el fregadero. Una taza de café. Habría pensado que había prendido fuego al garaje. Javier se quedó callado mientras ella me sermoneaba. Recuerdo mirarlo, esperando, deseando que dijera algo, cualquier cosa. En vez de eso, se concentró en su plato. Eso me dolió más que las palabras de Marisol, porque los desconocidos no te deben lealtad, tus hijos sí. Con el tiempo, las decisiones familiares empezaron a tomarse sin contar conmigo. Se planeaban vacaciones sin preguntarme si quería ir. Se movían muebles de mi habitación sin permiso. Los cumpleaños se convirtieron en visitas cortas. Las conversaciones se cortaban cuando yo entraba en la habitación. Me daba cuenta de todo. La gente mayor siempre se da cuenta. Simplemente aprendemos a no mencionarlo. Los nietos seguían siendo mi rayo de luz. Lucía y Hugo todavía me trataban como al abuelo. Todavía me abrazaban. Todavía me pedían consejo. Todavía querían historias. Pero incluso eso empezó a cambiar según crecían. Marisol fue llenando sus horarios de actividades extraescolares que dejaban poco espacio para la familia. A veces pasaban semanas sin una conversación de verdad. La soledad se colaba en silencio. Una tarde estaba arreglando una tabla suelta de la valla del jardín cuando escuché a Marisol hablando con una amiga por el manos libres. No pretendía escuchar, pero ciertas palabras tienen la manera de dejarte helado. «Esta casa nos está frenando», dijo. Me quedé quieto. Su amiga preguntó algo que no llegué a oír. Marisol se rió. «No, en serio, en cuanto la vendamos, por fin nos mudaremos a algún sitio mejor». «¿Venderla?». Me quedé inmóvil junto a la valla. Mi primer pensamiento fue de confusión. El segundo, de incredulidad, porque Marisol sonaba completamente segura, como si de verdad creyera que la casa era suya y de Javier. La conversación siguió. Habló de casas más grandes, de la costa, del dinero de la venta, de planes de futuro. Cada frase revelaba lo mismo. No tenía ni idea de quién era el propietario real. Terminé de arreglar la valla y entré en casa. Nadie notó nada raro. Nadie sabía que el corazón me iba a 1000. Esa noche me senté solo en mi cuarto y me quedé mirando una foto antigua de Mercedes. Era una de mis favoritas. Estaba de pie junto al embalse, sonriendo a algo fuera del encuadre. Recuerdo hablar en voz alta, algo que todavía hago a veces. «Bueno, Meche», dije en voz baja, «parece que tenemos un problema». Por primera vez en años, empecé a preguntarme si haber callado había sido un error. Pero todavía no estaba enfadado. Sobre todo decepcionado, porque el verdadero problema no era la casa. El verdadero problema era lo que revelaban las palabras de Marisol. En algún momento del camino, habían dejado de verme como familia y habían empezado a verme como un estorbo. No sabía entonces hasta dónde llegarían las cosas. No sabía que la Navidad estaba a solo unos meses, y desde luego no sabía que, antes de que terminara el año, mi propio hijastro me ayudaría a poner una maleta en la mano y me pediría que desapareciera. Pero las ruedas ya estaban en marcha, y la primera grieta se había vuelto imposible de ignorar. Después de escuchar a Marisol hablar de vender la casa, pasé varias semanas convenciéndome de que lo había malinterpretado. Quizá fantaseaba, quizá solo hablaba de posibilidades. Quizá dejaba que el dolor tiñera lo que había oído. Cuando llegas a mi edad, aprendes que no toda batalla merece respuesta. A veces la gente dice tonterías. A veces las familias pasan por temporadas difíciles. Y a veces la paciencia resuelve problemas que la confrontación solo empeora. Así que me callé. La vida siguió. El verano dio paso al otoño. Los castaños de nuestra calle estallaron en tonos rojizos y dorados. Los nietos volvieron al colegio. El barrio se instaló en su ritmo habitual. Desde fuera, parecíamos una familia española corriente. Dentro de la casa, sin embargo, algo había cambiado. Marisol ya no se molestaba en ocultar su resentimiento. Los comentarios se volvieron directos. Una mañana entró en la cocina y suspiró teatralmente al verme tomando café. «¿Sabes?», dijo abriendo la nevera, «a la mayoría de la gente de tu edad le gustan las residencias de mayores». Levanté la vista del periódico. «A la mayoría de la gente de mi edad, seguramente». Se encogió de hombros. «Tienen actividades, amigos, independencia». La manera en que remarcó la última palabra
Me dijo exactamente qué quería decir. Doblé el periódico. ¿Hay algo que quieras decirme, Marisol? No. Sonrió, pero no era una sonrisa. Era una advertencia. Durante los meses siguientes se hicieron habituales conversaciones parecidas. Cada inconveniente se convertía, de alguna manera, en culpa mía. Si subía la factura de la luz, era yo quien gastaba demasiado. Si el garaje estaba abarrotado, eran mis cosas las que ocupaban espacio. Si los horarios familiares se complicaban, mi presencia contribuía al problema de alguna forma. Javier nunca se unía abiertamente a sus ataques, pero tampoco los frenaba casi nunca. Y el silencio puede doler tanto como la complicidad. Un sábado por la tarde, invité a Javier a comer, solos los dos. Fuimos a un bar de siempre, uno que habíamos frecuentado docenas de veces cuando era joven. Las mismas mesas de madera, el mismo camarero que llevaba allí toda la vida, el mismo olor a café y a bocadillos calientes. Por un rato, las cosas se sintieron normales otra vez. Hablamos de fútbol, del tiempo, de su trabajo, de los nietos. Luego decidí decir lo que me pesaba en el corazón. «Javi», dije con cuidado, «¿puedo preguntarte algo?». Asintió. «Claro. ¿Va todo bien entre nosotros?». Pareció sorprendido. «¿A qué te refieres?». Estudié su cara, la cara que había visto crecer de niño a adulto, la cara que todavía guardaba rastros del niño que una vez me seguía por todas partes con un martillo de juguete. «Siento que te estás alejando». Se quedó mirando el café. «No, papá, no es eso». «¿Entonces qué es?». Dudó. Esa duda me lo dijo todo. Finalmente suspiró. «Marisol está muy estresada». Asentí despacio. «Lo sé. Está intentando planear el futuro». Esperé. «¿Y?». Se frotó la frente. «A veces siente que estamos estancados». Ahí estaba. No era rabia ni crueldad. Algo casi peor. Excusas, justificaciones, la lenta rendición de un hijo que ya no quería conflicto en su matrimonio. Le pregunté en voz baja. ¿Y yo formo parte de lo que la hace sentir estancada? Javier no respondió de inmediato. Su silencio duró 3 segundos. Se sintieron como 3 años. Finalmente dijo, «A veces». La palabra golpeó más fuerte de lo que esperaba. No porque la gritara, no porque quisiera hacer daño, sino porque era sincera. Pagué la comida. Nos dimos la mano, y los dos fingimos que la conversación había ido mejor de lo que realmente fue. Esa noche me senté un buen rato en mi cuarto, no enfadado, solo cansado. Me encontré pensando en todos los años anteriores, las horas extra, las vacaciones perdidas, la segunda hipoteca que Mercedes y yo pedimos para pagar la matrícula de Javier, el dinero que le dimos en silencio cuando su empresa quebró. Ninguno de esos sacrificios se había sentido como un sacrificio en su momento. Eso es lo que hacen los padres. Ayudas a tus hijos, no llevas la cuenta. Pero sentado allí solo, no podía ignorar la incómoda certeza que crecía dentro de mí. El amor no exige gratitud, pero sí exige respeto, y el respeto estaba desapareciendo. Unas semanas después, llegó el puente de diciembre, esos días de la Constitución y la Inmaculada en los que toda España se reúne en familia. Toda la familia se juntó en casa. Vinieron los parientes de Marisol, se pasaron algunos vecinos. El partido del Real Madrid sonaba de fondo mientras todos comían. Al principio, todo parecía agradable. Luego la conversación giró hacia la jubilación. Una prima de Marisol me preguntó si disfrutaba teniendo menos responsabilidades. Me reí. Depende del día. Antes de que pudiera decir nada más, Marisol intervino. Créeme, Alberto ya no tiene muchas responsabilidades. Varias personas rieron educadamente. Sonreí y lo dejé pasar. Luego añadió, a veces pienso que tenerlo en casa es como criar a otro adolescente. La sala se quedó en silencio. No del todo, pero lo suficiente. Del tipo de silencio que sigue a un chiste que a nadie le hace gracia. Miré alrededor de la mesa. Varias personas evitaron mirarme a los ojos. Algunos forzaron sonrisas nerviosas. Luego miré a Javier, mi hijo. No me defendió. No le dijo que parara. Ni siquiera pareció incómodo. Simplemente siguió comiendo. Algo dentro de mí cambió. No de forma dramática, no de golpe. Solo lo suficiente. Lo suficiente para reconocer una verdad que había estado evitando. Ya no me trataban como familia. Me toleraban. Y hasta esa tolerancia se estaba agotando.
Pocos días después, ocurrió algo que terminó de romperme por dentro. Como cada año, el colegio de Lucía y Hugo pedía a las familias que actualizaran la lista de personas autorizadas para recogerlos y para contactar en caso de emergencia. Yo llevaba figurando en esa lista desde que Hugo estaba en infantil. Los recogía cuando Javier y Marisol trabajaban hasta tarde. Conocía a las profesoras por su nombre. Un jueves por la tarde llegué al colegio como siempre, saludé al conserje y me dirigí hacia la puerta de recogida. La secretaria me detuvo con una sonrisa incómoda. «Lo siento, don Alberto», me dijo revisando la pantalla, «pero usted ya no figura en la lista de autorizados de este curso». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «¿Cómo que no figuro?». Ella giró la pantalla hacia mí, como disculpándose. «La señora Marisol actualizó los datos hace unas semanas. Ahora consta como contacto secundario el padre biológico del pequeño, un tal Ramón Ortiz». Me quedé mudo. Ramón. El hombre que había abandonado a Javier cuando tenía 4 años. El hombre al que Javier apenas recordaba. El hombre que no había mandado ni una postal en 30 años. Y a mí, que había recogido a esos niños del colegio cientos de veces, que había ido a todas las reuniones de tutoría, que conocía sus alergias y sus horarios de refuerzo, me habían borrado con un clic. Volví a casa esa tarde sin decir nada. No quería montar un drama delante de los nietos, pero esa noche, tumbado en la cama, sentí una humillación distinta a todas las anteriores. No era un comentario cruel de sobremesa, era papeleo, era oficial. Alguien había decidido, en algún formulario del colegio, que yo valía menos que un desconocido que compartía sangre, pero ningún recuerdo con esos niños. Lo que vino después fue todavía peor. 2 semanas más tarde, Hugo se cayó en el patio durante el recreo y se hizo una brecha en la cabeza que necesitaba puntos. La profesora, siguiendo el protocolo, marcó primero al número de Marisol, que estaba en una reunión de trabajo y no contestó, y después, como segundo contacto, al número de Ramón Ortiz. La línea sonó un instante, y luego un mensaje automático anunció que el número estaba desconectado. Nadie pudo localizar al padre real de Javier. La secretaria, con el niño sangrando y sin nadie que respondiera, hizo lo único que se le ocurrió. Buscó en los archivos antiguos del colegio y encontró mi número, tachado, pero todavía legible, en una ficha del curso anterior. Me llamó, y yo llegué en 15 minutos, aunque ya no estuviera autorizado en el papel. Llevé a Hugo a urgencias yo mismo. Le sostuve la mano mientras le daban los puntos, y le compré un batido de chocolate después, como había hecho tantas veces. Cuando Marisol se enteró esa noche de lo ocurrido, no me dio las gracias. Se puso a la defensiva. «No hacía falta que fueras tú», me dijo, casi avergonzada de que la hubieran descubierto. «Al final, alguien tenía que ir», respondí con calma. «Y el hombre que pusiste en la lista tiene el teléfono desconectado desde hace quién sabe cuánto». Javier, que escuchaba desde la puerta, no dijo nada. Otra vez el silencio. Aquella noche entendí, con una claridad que dolía, que no se trataba de un descuido administrativo. Se trataba de un mensaje. Preferían a un extraño ausente antes que a mí, el hombre que llevaba 30 años presente. Guardé ese dolor en un rincón, junto al de la casa que planeaban vender a mis espaldas, y esperé. Diciembre siguió avanzando. Aparecieron las luces de Navidad por el barrio. Sonaba música navideña en las tiendas. Los nietos parecían ilusionados. Por ellos, intenté mantenerme animado, pero el comportamiento de Marisol seguía empeorando. Una tarde, al pasar por el salón, vi papeles esparcidos sobre la mesa del comedor. Papeles inmobiliarios, tasaciones, comparativas de mercado, notas sobre precios de venta. Marisol los recogió rápido al verme, pero no antes de que yo viera lo suficiente. A la mañana siguiente llamé a mi abogado. Se llamaba Ernesto Salazar. Nos conocíamos desde hacía casi 30 años. Después de explicarle la situación, quedé con él en su despacho. Ernesto escuchó con atención. Luego revisó la nota simple del registro de la propiedad. Finalmente se recostó en su silla. «Alberto, legalmente hablando, no pueden vender la propiedad». «Lo sé. No figuran como propietarios». «Lo sé». Me miró fijamente. «Entonces, ¿por qué no se lo has dicho?» Esa era la pregunta, ¿verdad? Miré por la ventana del despacho.
porque la respuesta no era legal, era emocional. Sigo esperando que Javier recuerde quién es. Ernesto asintió despacio. ¿Y si no lo hace? Por primera vez me permití considerar esa posibilidad. La respuesta me pesó en el pecho. Entonces supongo que tendré que hacerlo yo. Ernesto cerró la carpeta. Cuando estés listo. Salí de su despacho sintiéndome más viejo que cuando había entrado. No por la casa, no por el papeleo, sino porque en el fondo empezaba a entender algo doloroso. La mayor amenaza para nuestra familia no era Marisol, era la disposición de Javier a quedarse a su lado mientras ella me apartaba, primero de la casa, luego de la lista del colegio, y quién sabe de qué más después. Y lamentablemente, lo peor todavía estaba por llegar, porque se acercaba la Nochebuena, y mi hijastro estaba a punto de tomar una decisión que ninguno de los dos olvidaríamos jamás. Las semanas antes de Navidad deberían haberse sentido cálidas y familiares. En cambio, se sintieron como una cuenta atrás. Para entonces ya había dejado de engañarme. La tensión en la casa ya no era sutil. Marisol apenas disimulaba su irritación cada vez que yo entraba en una habitación. Javier parecía permanentemente agotado, atrapado en algún punto entre la culpa y la evasión. Y yo pasaba más tiempo que nunca en mi habitación, no porque nadie me lo ordenara, todavía no, sino porque era más fácil que aguantar silencios incómodos, más fácil que fingir que todo era normal, más fácil que ver a mi propia familia dejar claro, poco a poco, que ya no pertenecía allí. Aún así, lo intentaba, por los nietos, siempre lo intentaba por ellos. Un sábado por la tarde, Lucía llamó a la puerta de mi cuarto. Tenía 16 años entonces, edad suficiente para darse cuenta de cosas que los adultos creen que están ocultando. «¿Abuelo?» «Pasa». Se sentó en el borde de la cama. «¿Estás bien?» Sonreí. ¿Por qué no iba a estarlo? Puso los ojos en blanco. Eso me hizo reír. Los adolescentes tienen una habilidad admirable para ignorar mentiras piadosas. «Te veo triste». La miré un momento. Luego dije la verdad. A veces los mayores complican las cosas más de lo necesario. Ella asintió, como si entendiera más de lo que yo pensaba. Luego me abrazó, sin palabras, solo un abrazo. Durante unos segundos, la soledad se alivió. Pensaría en ese abrazo muchas veces en los meses siguientes, porque me recordó que no todos en la familia se habían olvidado de quién era yo. Unos días después escuché otra conversación. Esta vez, Marisol no hablaba con una amiga, hablaba con una agente inmobiliaria. No pretendía escuchar, simplemente caminaba por el pasillo cuando oí su voz. «Los compradores están muy interesados». Una pausa. Luego, «Sí, esperamos cerrar poco después de Reyes». Me detuve. La agente debió preguntarle algo. Marisol se rió con seguridad. «Ay, el tema de la titularidad no será ningún problema». Casi sonreí. Si ella supiera. La confianza en su voz resultaba casi admirable. Creía de verdad que lo controlaba todo. La casa, el futuro, la familia. No tenía ni idea de que estaba construyendo planes sobre unos cimientos que no le pertenecían. Por un momento consideré revelar la verdad, terminar de una vez con toda la farsa. Pero algo me detuvo, quizá orgullo, quizá decepción, o quizá necesitaba saber si Javier, al final, daría un paso adelante y haría lo correcto. Así que esperé. La Nochebuena llegó fría y despejada. Madrid había recibido una ligera nevada la noche anterior. El barrio parecía una postal navideña. Tejados blancos, árboles decorados, niños arrastrando trineos por los jardines, la clase de escena que a Mercedes siempre le encantaba. La eché terriblemente de menos ese día, más de lo habitual, porque si ella hubiera estado viva, nada de esto habría pasado. Habría visto venir el problema meses antes. Siempre lo veía. La casa se llenó de parientes esa noche. Primero llegó la familia de Marisol, luego algunos vecinos. Los nietos iban de un lado a otro cargando platos de comida y regalos envueltos. Todos sonreían, todos reían. Desde fuera parecíamos felices. Por dentro yo me sentía extrañamente ajeno, como si estuviera viendo la vida de otra persona. La cena pasó sin incidentes. Los nietos abrieron regalos. La gente se abrazaba.
Se tomaron fotos. Durante unas horas, todo pareció casi normal. Luego los invitados empezaron a marcharse, uno tras otro. Los abrigos desaparecieron del perchero. Los coches salieron de la calle. Las voces se apagaron. A las 10 de la noche solo quedábamos 4. Yo, Javier, Marisol y el silencio. El ambiente cambió al instante. ¿Sabéis cómo hay momentos que se anuncian antes de que pase nada? Este fue uno de esos momentos. Marisol miró a Javier. Javier miró al suelo. Se me encogió el estómago. ¿Podemos hablar?, preguntó Marisol. Asentí. Claro. Señaló hacia el salón. Lo seguí. Y entonces la vi. Una maleta junto a la puerta de entrada. Al principio no entendí. Luego sí. La certeza me golpeó tan de repente que sentí frío en todo el cuerpo. Marisol se sentó. Javier se quedó de pie. Ninguno parecía cómodo, pero tampoco parecían sorprendidos. Esto había sido planeado, hablado, acordado. Marisol juntó las manos. Hemos estado hablando sobre el futuro. No dije nada. Creemos que es hora de hacer algunos cambios. Seguí callado. Continuó. Necesitamos más espacio. Javier asintió. Necesitamos privacidad. Javier asintió otra vez. Cada asentimiento se sentía como otra puerta que se cerraba. Entonces Marisol dijo finalmente lo que claramente había ensayado. Creemos que estarías más feliz en otro sitio. En otro sitio, no en otra habitación, no en otro arreglo, fuera. Javier habló por fin. Papá, hay una residencia muy buena cerca, para gente mayor. Lo miré. Al niño pequeño que una vez me pidió que mirara debajo de su cama para comprobar que no había monstruos. Al adolescente, cuyo corazón roto ayudé a curar tras su primera ruptura seria. Al joven, al que rescaté cuando su empresa se hundió. Ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos. Pregunté en voz baja. ¿Esto es lo que quieres tú? Su respuesta tardó varios segundos. Luego asintió. Sí, una palabra devastadora. Marisol señaló hacia la maleta. Hemos preparado lo esencial. Lo esencial, como si yo fuera un huésped haciendo el check-out de un hotel. Luego sonrió, una sonrisa que jamás olvidaré. El mejor regalo que nos puedes hacer es desaparecer. La habitación se quedó muy quieta. Fuera, la nieve caía despacio junto a las ventanas. Dentro, toda mi manera de entender a mi familia cambió. Miré a Javier una última vez, esperando, rezando, dándole una última oportunidad de detener todo aquello, de decir algo, cualquier cosa. No lo hizo. Su silencio fue su respuesta. Curiosamente, no grité, no discutí. No les recordé todo lo que había sacrificado. No revelé que era yo el dueño de la casa. Simplemente me levanté, cogí la maleta y caminé hacia la puerta. Marisol pareció aliviada. Javier parecía miserable. Ninguno intentó detenerme. El aire frío me golpeó la cara al salir. El barrio estaba en silencio. Las luces de Navidad brillaban sobre la calle nevada. Por un momento me quedé allí, sosteniendo esa maleta, un hombre de 72 años cargando su vida en una sola bolsa, echado de una casa que en realidad era suya. La ironía habría resultado divertida si no hubiera dolido tanto. Conduje hasta un pequeño hostal a unos 20 minutos de allí. Nada elegante, solo una habitación limpia y una cama. Tras registrarme, me senté solo en el borde del colchón. El silencio se sentía enorme. Durante 12 años, desde la muerte de Mercedes, había cargado con el duelo, pero esto se sentía distinto. Esto era traición, y por primera vez en mucho tiempo lloré, no a gritos, no de forma dramática, solo en silencio, como lloran los hombres mayores cuando nadie los ve. Finalmente me sequé los ojos, miré el reloj y tomé una decisión. La espera había terminado. La esperanza había terminado. Las excusas habían terminado. Cogí el teléfono, busqué en mis contactos y llamé a la única persona que ya conocía la verdad. Ernesto Salazar, mi abogado. Contestó al segundo tono. «Alberto», respiré hondo. «Es hora». Ernesto se quedó callado un momento después de que dijera esas palabras. Luego dijo exactamente lo que esperaba que dijera. «¿Estás seguro?» Miré alrededor de la habitación del hostal. La maleta estaba junto a la cama. Una maleta que mi propia familia había preparado para mí. Una maleta que me habían puesto en las manos en Nochebuena
como si fuera un estorbo que había que eliminar. Durante meses había esperado que las cosas cambiaran. Durante meses le había dado a Javier oportunidad tras oportunidad de recordar quién era. Ya no quedaba nada por esperar. Sí, dije, estoy seguro. Ernesto suspiró despacio. De acuerdo. Las semanas siguientes pasaron en una calma extraña. No felicidad, no rabia, solo claridad. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de intentar arreglar las decisiones de los demás. Alquilé un pequeño apartamento amueblado, mes a mes. Nada especial, solo espacio suficiente para una cama, un sillón y una mesa de cocina. Curiosamente, me sentía más en paz allí que en la casa grande. Sin tensión, sin críticas, sin caminar de puntillas, solo silencio. El tipo de silencio que cura en lugar de doler. Lucía me llamó 2 veces durante ese periodo. La primera vez sonaba preocupada. «Abuelo, ¿dónde estás?» Elegí las palabras con cuidado. «Me estoy quedando en otro sitio por un tiempo». «¿Por qué?» Los niños se dan cuenta de más cosas de las que los adultos imaginan, incluso los adolescentes, sobre todo los adolescentes. Solo necesitaba algo de tiempo. No quedó convencida. Yo tampoco lo estaba, pero no iba a arrastrarla al conflicto. La segunda llamada llegó una semana después. Esta vez sonaba molesta. «Mamá dice que estás siendo terco». Casi me reí. De todas las palabras que Marisol podría haber elegido, terco. No dolido, no traicionado, no abandonado. Terco. «¿Tú crees que soy terco?», pregunté. Lucía se quedó callada. Luego dijo algo que casi me hizo llorar. «No». Solo una palabra. Pero a diferencia de la única palabra de su padre en Nochebuena, esta llevaba cariño dentro. Unos días después llamó Ernesto. «Han fijado la fecha de la firma». Me recosté en la silla. «¿Cuándo?» «El 17 de febrero». La fecha quedó flotando en el aire. Después de todos los meses de espera, el momento por fin se acercaba. No estaba emocionado. No estaba nervioso. Sobre todo me sentía triste, porque nada de aquello debería haber pasado. La verdad es que las historias de venganza suenan satisfactorias vistas desde lejos. La gente imagina victorias dramáticas, humillaciones, discursos triunfales. Pero la vida real no es así. Cuando las relaciones familiares se rompen, nadie gana de verdad. Alguien siempre pierde algo valioso. A veces todos lo pierden. El día de la firma amaneció frío y gris. La notaría ocupaba un modesto edificio de oficinas cerca del centro. Llegué temprano. Ernesto me esperaba en el aparcamiento. «¿Estás bien?», preguntó. Asentí. «Creo que sí». Me estudió un segundo. «No tienes que entrar. Sí tengo que hacerlo, porque en realidad esto nunca fue sobre la propiedad. Era sobre la verdad, y la verdad ya había esperado suficiente». Entramos por una puerta lateral y nos quedamos en una sala aparte. La notaría ya había sido informada sobre el estado registral. Todos sabían que los documentos acabarían destapando el problema. Nadie sabía lo dramática que sería la reacción. A las 10 llegaron Javier y Marisol. Ernesto me contó después que Marisol parecía eufórica. Al parecer, ya había estado hablando de planes de mudanza, muebles nuevos, una casa más grande, un nuevo comienzo, todo financiado con el dinero de una venta que jamás iba a producirse. Los compradores llegaron poco después, una pareja jubilada que se trasladaba desde Bilbao. Según todos los indicios, gente decente, completamente ajena a que habían aterrizado en medio de un desastre familiar. La firma comenzó de forma rutinaria. Se revisaron los documentos, se comprobaron las identidades, se prepararon las firmas. Entonces el notario notó la discrepancia en la titularidad. Al principio hubo confusión. Unos minutos después, preocupación. Luego llegó el momento que lo cambió todo. Según Ernesto, el notario se ajustó las gafas y dijo: «Lo siento, pero tenemos un problema». Marisol frunció el ceño. «¿Qué tipo de problema?» «Los vendedores que figuran aquí no son los propietarios de esta vivienda». Silencio. «¿De qué está hablando?», preguntó Marisol. El notario pasó varias páginas. «La propiedad pertenece a Ibáñez Patrimonial, Sociedad Limitada». Javier se inclinó hacia adelante. «Tiene que haber algún error». «No lo hay». Marisol negó con la cabeza. «Eso es imposible». El notario se mantuvo profesional.
Los registros son bastante claros. Los compradores se miraron incómodos. A nadie le gusta presenciar un conflicto familiar, y menos a unos desconocidos. Entonces el notario dijo: «El administrador de la sociedad está aquí hoy». Y fue entonces cuando Ernesto abrió la puerta de la sala de reuniones. Yo entré. Todo se detuvo. Jamás olvidaré las caras que pusieron. Marisol parecía confundida, luego conmocionada, luego asustada. Javier simplemente se quedó mirando, como si su cerebro se negara a procesar lo que veía. Me senté frente a ellos. Nadie hablaba. Finalmente, Marisol encontró la voz. «Alberto», asentí. «Hola, Marisol. ¿Qué es esto?» Su seguridad se había esfumado por completo. La mujer que me había echado de casa de repente parecía muy pequeña. Junté las manos con calma. «La casa es mía». Las palabras cayeron como un trueno. Javier palideció. «No». «Sí, papá». Lo miré directamente. Por primera vez en meses, no pudo apartar la mirada. «Compré la propiedad hace 10 años. Nadie me interrumpió, así que continué. Os dejé vivir allí porque os quería». Silencio otra vez. «Os cobraba muy por debajo del precio de mercado». Silencio. «Pagué las reparaciones». Silencio. «Nunca pedí gratitud». Los ojos de Marisol se llenaron de lágrimas. Los compradores se disculparon en voz baja y salieron de la sala. No podía culparlos. Esta no era su batalla. Entonces dije lo único que realmente importaba. Lo único que siempre esperé fue respeto. Javier bajó la cabeza. La sala permaneció en silencio varios segundos. Finalmente susurró: «Dios mío». No por el dinero, no por la venta fallida, porque en ese momento vio, por fin, el cuadro completo. Los sacrificios, los años, la paciencia, la maleta de Nochebuena, la lista del colegio, todo. Marisol empezó a disculparse deprisa, con emoción, pero apenas escuché las palabras. Las disculpas que llegan después de que caigan las consecuencias siempre suenan distintas, no necesariamente insinceras, solo tardías, muy tardías. Finalmente, Javier me miró. Tenía los ojos rojos. «Lo siento, papá». Por un momento, vi otra vez al niño pequeño, al niño que una vez confió en mí por completo. Y eso lo hizo todo más difícil. No más fácil, más difícil. Porque el amor nunca desaparece del todo, aunque la confianza sí. Asentí despacio. «Lo sé». Luego les dije lo que pasaría a continuación. El arreglo de vivienda había terminado. Tendrían que buscar otro lugar donde vivir. No los iba a echar a la calle. Les daría un tiempo razonable. Pero el acuerdo se había acabado. Las consecuencias de sus decisiones por fin habían llegado. Nadie discutió. Nadie protestó. Porque ya no quedaba nada que decir. Cuando terminó la reunión, Javier se quedó sentado, mirando fijamente la mesa. Mirando los restos de una relación que él mismo había ayudado a destruir. Y por primera vez desde Nochebuena, sentí algo inesperado. No victoria, alivio. La verdad por fin había salido a la luz. Lo curioso de conseguir por fin justicia es que la vida no se vuelve perfecta de golpe después. Las películas nos enseñan que la venganza llega con fuegos artificiales, un discurso triunfal, un final glorioso. La vida real es más silenciosa. La mañana después de la firma me desperté en el mismo apartamento pequeño, la misma cafetera sobre la encimera, la misma luz invernal filtrándose por las persianas. Nada parecía diferente, y sin embargo todo había cambiado. Durante meses había imaginado que revelar la verdad me haría sentir victorioso. En cambio, sobre todo me sentía cansado. No físicamente cansado, emocionalmente cansado. Porque, aunque había protegido mi dignidad, también había aceptado una realidad dolorosa. La familia que yo creía tener ya no existía tal como la recordaba. Esa certeza tarda en asentarse. Por suerte, el tiempo tiene una manera de ayudar a que las heridas viejas respiren. La primavera llegó despacio a Madrid. La nieve se derritió. Los árboles volvieron a reverdecer. Y por primera vez en años, empecé a tomar decisiones enteramente para mí mismo. No por Javier, no por Marisol, no por nadie más, solo por mí. Unos meses después del desastre de la firma, compré una casita cerca del embalse de San Juan, en la Sierra Oeste de Madrid. No era grande. De hecho,
Tenía menos de la mitad del tamaño de la casa anterior, pero se sentía en paz. El porche daba al agua. Había un sendero cerca para caminar, y la mayoría de mis vecinos eran jubilados que entendían algo importante. La vida se vuelve mucho más ligera cuando la gente deja de competir y empieza a apreciar. En pocas semanas ya tenía rutinas: paseos por la mañana, pesca, café con los vecinos, voluntariado en la delegación local de Cruz Roja. Nada extraordinario, solo cosas corrientes que hacían que la vida volviera a sentirse con sentido. Una tarde, ayudando a organizar donativos, me sorprendí riéndome de un chiste que contó uno de los voluntarios. Una risa de verdad, de las que salen solas, no la educada, no la forzada. El momento me sorprendió, porque me di cuenta de algo. Durante meses, había estado tan concentrado en sobrevivir a la traición que había olvidado que todavía tenía permiso para disfrutar de la vida. Esa certeza se sintió como libertad. Llegó el verano, luego el otoño. Las hojas cambiaron de color otra vez, y despacio, muy despacio, mi rabia se fue apagando. Los recuerdos permanecían, las lecciones permanecían, pero la rabia perdió su fuerza. Esa es una de las ventajas de hacerse mayor. Con el tiempo entiendes que cargar con el rencor te hace daño a ti más que a la persona con quien estás enfadado. Entonces, a finales de octubre, sonó el teléfono. La pantalla mostraba el nombre de Javier. Me quedé mirándola. Durante varios segundos, consideré dejar que saltara el buzón de voz. En cambio contesté: «Dime». Hubo una larga pausa. Luego: «¿Papá?». Su voz sonaba distinta, más callada, más vieja, de alguna manera. «Sí». Me preguntaba si podría verte. No para pedirme dinero, no para pedir ayuda, no para hablar de la casa, simplemente verme. Lo pensé, luego acepté. Nos vimos el fin de semana siguiente en un bar sencillo a mitad de camino entre nuestras casas. El tipo de sitio donde generación tras generación de familias españolas han resuelto sus problemas. Nada elegante, solo café, un trozo de tarta y sinceridad incómoda. Javier llegó pronto. Cuando entré, casi no lo reconocí. La seguridad que solía tener había desaparecido. En su lugar había algo más genuino: humildad. Después de pedir el café, ninguno de los dos habló durante un minuto. Finalmente me miró. «Lo siento». Asentí. Continuó, sin prisas, sin excusas, sin culpar a Marisol, solo hablando con honestidad. Durante casi 20 minutos se disculpó. Habló de sus fallos, de su debilidad, de su miedo al conflicto, de su costumbre de priorizar la paz en su matrimonio antes que hacer lo correcto. Luego dijo algo que se me quedó grabado. No dejo de repetir la Nochebuena en mi cabeza. Lo miré. Tenía los ojos húmedos. «Bien». Pareció sorprendido. «Bien, sí», frunció el ceño. Continué con suavidad. «Si todavía duele, significa que has aprendido algo». Por un momento ninguno de los dos habló. Luego Javier asintió despacio. Creo que lo entendió. La gente suele pensar que perdonar significa fingir que algo nunca ocurrió. No es así. Perdonar significa reconocer el daño mientras eliges no vivir dentro de él para siempre. Al terminar la comida, nada se había arreglado por arte de magia. La confianza no funciona así. La confianza se construye despacio, se destruye rápido y se reconstruye todavía más despacio. Pero algo importante había pasado. Habíamos empezado. Con los meses siguientes, nuestra relación mejoró poco a poco. Las llamadas se volvieron más frecuentes, las visitas más cómodas, las conversaciones más honestas. Marisol se mantuvo distante al principio. No podía culparla del todo. La vergüenza tiene esa manera de mantener a la gente alejada. Pero, con el tiempo, también ella se acercó. Su disculpa fue más callada que la de Javier, más titubeante, menos pulida. En cierto modo, eso la hacía más creíble. La acepté, no porque se hubiera ganado un perdón instantáneo, sino porque cargar con el rencor ya no servía de nada. La vida es demasiado corta para eso. Poco después, Lucía y Hugo empezaron a visitar mi casa del embalse con regularidad. Pescábamos, jugábamos a las cartas, compartíamos historias, y cada vez que los veía reír en el porche, sentía gratitud. No por lo que había pasado, sino por lo que había aprendido.
La Navidad siguiente llegó casi exactamente un año después del episodio de la maleta. Esta vez, las cosas se veían muy distintas. Organicé la cena en mi casa, nada extravagante, solo familia, buena comida y conversación sincera. En un momento de la noche, salí al porche. El embalse reflejaba las luces navideñas de las casas cercanas. El aire era frío, tranquilo, hermoso. Por un momento pensé en Mercedes. Imaginé lo que diría, probablemente algo sencillo, algo sabio, tal vez algo como: la gente acaba mostrándote quién es, pero no dejes que sus errores cambien quién eres tú. Y habría tenido razón, porque la lección más grande no era sobre la venganza, no era sobre la propiedad, ni siquiera era sobre tener la razón, era sobre el respeto a uno mismo. Durante años, confundí el amor con el sacrificio infinito. Creía que ser un buen padre significaba soportarlo todo, aceptarlo todo, disculparlo todo. Estaba equivocado. El amor importa, la generosidad importa, pero los límites también importan. A veces, lo más bondadoso que puedes hacer por ti mismo y por los demás es negarte a aceptar un trato que rebaja tu valor. Esa lección me llegó tarde, pero no demasiado tarde. Si alguna vez te han dado por sentado, si alguna vez te ha costado elegir entre la paz y el respeto a ti mismo, espero que esta historia te recuerde que tu valor no depende de que otros lo reconozcan. Y si alguien a quien quieres olvida todo lo que has hecho por él, no lo olvides tú. Gracias por pasar este rato conmigo. Si esta historia te ha llegado, me encantaría conocer tu opinión. Comparte un recuerdo, una lección o una experiencia de tu propia vida en los comentarios. Y si te gustan las historias de resiliencia, familia y fuerza después de una traición, suscríbete y acompáñanos en el próximo relato. Hasta la próxima, cuídate mucho y recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar un nuevo capítulo.